El viejo nacionalismo rancio se la pasa invocando a Benito Juárez cada 2 segundos. Y es que es innegable que tiene una fuerte responsabilidad en la acción dramática de nuestra historia de pasar de ese limbo de nuestras primeras décadas donde no se formalizaba nada, a pasar al proceso en el que empezamos a tomar forma en nuestra soberanía y en nuestra autenticidad como nación, y hasta tal vez en patriotismo con el cual sentirnos orgullosos. El problema está cuando lo dejamos de ver como un humano y lo vemos como un personaje ficticio, innegable y incambiable de una novela bastante pretenciosa. Sea la razón que sea, puede que repudies al personaje de baja estatura que aparece en los billetes de 20, o por el contrario, puede que lo idealices al nivel que lo hace nuestro presidente actual. Sea la razón que sea, así hay un hecho, y el hecho es que una de las mayores manchas en su reputación es el Tratado Magdaleno Ocampo, y el día de hoy vamos a ver por qué. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Editorial Mi Clan. Como bien saben, en las primeras décadas del siglo XIX, Estados Unidos inició una expansión bastante notable para llegar del Atlántico al Pacífico, llegar lo más posible al norte y llegar a nuestro territorio. Con lo que pasaron cosas como lo de Texas, la guerra de 1847, la venta de la Mesilla, entre otras cosas, como meterse en la política con tal de que les vendiéramos otros estados como la península de Baja California o principalmente el Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec es una zona de Oaxaca, algo complicada de explicar, pero que es un potencial económico bastante importante, pues de misma forma conecta el Atlántico del Pacífico directamente a un canal de Panamá, casi, y que no sé por qué hasta la fecha, desde ese momento hasta la fecha, México no ha sabido aprovechar y que nos podría venir bastante bien, aparte del turismo. Aún así, en 1853 logró tener mayor presencia Estados Unidos en el Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, llegó el levantamiento de 1854 de la Revolución de Ayutla, con lo que Estados Unidos tuvo que iniciar nuevas negociaciones y donde resaltaron personajes como Miguel Lerdo de Tejada, hermano del famoso Sebastián Lerdo de Tejada y perro de Benito Juárez, el cual, junto con Ignacio Comonfort, presidente en ese momento, pero más casi al final, fue que estaban planeando y cooperando con Estados Unidos para volver a México un protectorado, pues pensaban que México no tenía la suficiente fuerza para levantarse solo, y es que es lo que parecía en esas décadas. Aún así llegó el levantamiento de Tacubaya y con eso el inicio de la Guerra de Reforma, y el país se dividió en 2 gobiernos, el liberal y el conservador. Y a pesar de que Estados Unidos tenía buenas relaciones con los liberales, decidió darle su reconocimiento a los conservadores. Y fue un error porque los conservadores nada más le daban trabas y no quisieron hacer negociaciones con Estados Unidos y menos de ese tipo. Pues los conservadores desde el inicio de nuestra nación tenían muchos problemas con Estados Unidos. En primer lugar, Estados Unidos era el símbolo de la república, lo cual los conservadores no terminaban de entender ni querer. Aparte tenían un origen de protestantismo, lo cual para los conservadores, que eran profundamente católicos, pues también les creaba problemas. Y toda la cuestión expansionista con Texas, la guerra de 1847 y la venta de la Mesilla no los hizo terminar de agradar y entonces ninguna negociación llevó a nada. Por lo que el ministro de Relaciones Exteriores estadounidense ahora decidió ir con el gobierno de Juárez para ver si se podía negociar. Y se encontró con un Juárez y un gobierno liberal bastante caótico, el cual llevaba perdiendo la guerra y que estaba bastante desesperado por un poco de ayuda y reconocimiento de una potencia. Por lo que Benito Juárez se encontraba dispuesto a vender lo que sea con tal de apoyo. Así que el ministro de Relaciones Exteriores estadounidense volvió con el presidente James Buchanan a contarle la situación y el presidente mandó a un nuevo ministro de Relaciones Exteriores llamado Robert McLean, el cual regresó a Veracruz y que le propuso un trato de apoyo material, económico y de reconocimiento. Así que Juárez mandó a su ministro de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, a negociar con Robert McLean el trato. Estados Unidos le iba a dar a los liberales reconocimiento y apoyo material y económico a cambio de que México se comprometiera a conceder a perpetuidad, es decir, para siempre, un libre tránsito de ciudadanos y mercancías por 3 vías del territorio nacional, las cuales estarían bajo control y administración de Estados Unidos. Dichas vías eran caminos de Matamoros a Mazatlán, Nogales a Guaymas y el del Istmo de Tehuantepec, que era el más importante por esta cuestión comercial. Además de que Estados Unidos podía mandar tropas para garantizar el bienestar
de las personas y bienes que viajarán por esas rutas, ya sea por petición de México o por uso discrecional, es decir, que Estados Unidos puede mandar a las tropas sin siquiera informarle a México. Esta cuestión ya ponía en bastante riesgo, es decir, que por 3 caminos dentro de nuestro territorio nacional podían pasar estadounidenses sin ningún problema y aún peor podían pasar tropas armadas. Y aunque los liberales ya no se encontraban como la primera vez en un estado de desesperación absoluta, pues para cuando volvió Robert McClellan, Juárez ya le había ganado en varias batallas a los conservadores, se decidió a pedir una cosa más. Y es que Juárez pidió que en el tratado se incluyera que hubiera ayuda militar recíproca entre ambos países en caso de que uno de los gobiernos de ambos estuvieran en peligro. El tratado se firmó el 14 de diciembre de 1859, aunque no entraba en vigor de inmediatamente, ya que el tratado tenía que ser ratificado por los congresos de ambos países, lo cual se complicaba un poco porque de hecho Benito Juárez no podía firmar dicho tratado, ya que lo tenía que hacer mediante el permiso del Congreso, y en ese momento el Congreso no existía, ya que había sido disuelto por las condiciones de la guerra. Sin embargo, la firma del ministro McClellan ya le daba a los liberales el reconocimiento necesario y Estados Unidos ya estaba dispuesto a defender el gobierno liberal con tal de no perder tan buen trato que ya se había firmado y que llevaban esperando bastantes años. En febrero de 1860, el general Miguel Miramón intentó dar su último golpe contra el gobierno liberal, haciendo un sitio en el puerto de Veracruz y asediando con 2 grandes barcos de guerra el puerto, con lo que Juárez no dudó ni un poco e invocó inmediatamente el tratado y solicitó ayuda militar de los Estados Unidos, por lo que naves norteamericanas llegaron a interceptar y capturar las naves de Miramón, a lo cual este último huyó. Y bueno, ahora que los liberales tenían el apoyo de los gringos y que él ya no tenía el apoyo económico de la iglesia y que ya llevaban varias batallas perdiendo, pues los conservadores perdieron. Para suerte de la integridad nacional, el Congreso estadounidense no ratificó el tratado, ya que los estados del norte consideraban que esto le iba a dar un gran fortalecimiento a los estados del sur, y es que estaban en un contexto en el que era inevitable lo que vendría a ser la Guerra de Secesión, la cual empezaría el 12 de abril de 1861. A decir verdad, Juárez es el presidente más suertudo de nuestra historia, en mi opinión. Arriesgó todo en muchas ocasiones y le salió bastante bien. En caso de que se hubiera ratificado el tratado, momentáneamente hubiéramos ido perdiendo nuestra autonomía, nuestra soberanía, y al menos si acaso hubiéramos sido un protectorado como Puerto Rico, pero en el más seguro caso hubiéramos sido parte de Estados Unidos, o quién sabe. Nuestra historia hubiera sido demasiado diferente. Eso no quita que al firmar el tratado violó la Constitución, pues él no tenía la facultad para firmar un tratado de ese tipo, y que volvería a violar la Constitución para extender su mandato durante la intervención francesa, lo cual es bastante cuestionable para un hombre que inició y dirigió una guerra con tal de defender la Constitución. En distintas ocasiones de la guerra de reforma y de la intervención francesa, Juárez puso en un riesgo total a nuestro país, pero es que realmente en muchas de esas ocasiones eran la única forma de ganar, y lo hizo. Como había escrito José Fuentes Mares, Dios había mostrado su filiación juarista. Pues es la historia de por qué se le considera a Benito Juárez un vendepatrias. Queda en tu consideración, déjame en los comentarios tú qué opinas y nos vemos en la siguiente emisión de Editorial Mi Clan.